Me estoy emocionando. No, lo siento, no me importa lo que haga. Justo cuando pensábamos que sabíamos todo sobre la vida notable de Chadwick Boseman, Denzel Washington ha revelado algo que dejó a todos sin palabras. En un momento profundamente emotivo, Washington desveló la desgarradora verdad sobre los últimos días de Chadwick. La primera etapa de la vida de Chadwick Boseman retrocede a una época antes de que Chadwick Boseman se convirtiera en un nombre conocido, de regreso a las calles tranquilas de Anderson, Carolina del Sur, donde comienza su historia. Nacido el 29 de noviembre de 1976, Chadwick Aaron Boseman entró en un mundo arraigado en la familia y la comunidad. Sus padres, Carolyn y Leroy Boseman, fueron la base de su vida. Carolyn, una enfermera con un corazón lleno de compasión, y Leroy, un trabajador de fábrica con las manos desgastadas por años de arduo trabajo, estaban decididos a inculcar en sus hijos los valores de perseverancia, humildad y un profundo respeto por la narración de historias. Creciendo como el más joven de 3 hermanos, Chadwick aprendió la importancia de la familia desde temprano. Sus padres fomentaron un ambiente hogareño lleno de amor y creatividad, donde cada historia, cada conversación era una lección de vida. El hogar de los Boseman no era solo un lugar para comer y dormir, era un santuario de conocimiento. Estantes rebosaban de libros sobre historia, cultura y las vidas de figuras influyentes, especialmente aquellas que lucharon por la justicia y la igualdad. Estos libros no eran solo decoración, eran los cimientos de la visión del mundo de Chadwick. Un libro en particular dejó una marca indeleble en el joven Chadwick, la autobiografía de Malcolm X. No era simplemente un libro cualquiera por ahí, era la posesión más preciada de su hermano mayor. Y cuando Chadwick tenía solo 12 años, lo tomó y se adentró en la vida de un hombre que había enfrentado las duras realidades de la injusticia racial de frente. Este libro no solo informó a Chadwick, lo transformó. Le abrió los ojos a las luchas de su gente y plantó las semillas de un compromiso de por vida con la justicia social y la igualdad. Pero el mundo de Chadwick no se limitaba a las páginas de los libros. Era un niño de talentos diversos, igualmente a gusto con un balón de baloncesto en la mano como con un pincel. Sus habilidades artísticas fueron evidentes desde una edad temprana y sus padres, reconociendo su potencial, lo alentaron a explorar todas las vías creativas. Pintar y esculpir eran más que pasatiempos, eran expresiones de una mente joven lidiando con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, no solo las artes capturaron la imaginación de Chadwick, era un atleta natural, especialmente atraído por el baloncesto, un deporte donde su espíritu competitivo podía brillar. Pero incluso en la cancha, su verdadera pasión estaba en otro lugar. Esa pasión comenzó a tomar forma mientras miraba a su hermano mayor Kevin, quien estaba profundamente involucrado en la danza y el teatro. Kevin era un intérprete, y Chadwick, sentado en la parte trasera del teatro con su madre, estaba fascinado. La magia de contar historias, el poder de una actuación para conmover e inspirar, lo atrapó en esos primeros años. Ver a Kevin no era solo entretenimiento, era una clase magistral sobre el poder transformador de las artes. Y a medida que Chadwick crecía, también lo hacía su amor por el teatro y la narración. Sus primeras experiencias en casa, rodeado de libros e inspirado por las actuaciones de su hermano, sentaron las bases de lo que sería la labor de su vida. Era un entorno enriquecedor donde la creatividad no solo se fomentaba, sino que se celebraba, donde cada historia leída o escuchada era un peldaño hacia la comprensión del mundo y su lugar en él. La pequeña ciudad de Anderson pudo haber parecido estar muy lejos del brillo y el glamour de Hollywood, pero fue aquí donde comenzó el viaje de Chadwick Boseman. Fue en esta comunidad unida, bajo la atenta mirada de padres amorosos y la influencia de un hermano inspirador, donde se sembraron las semillas de su futura grandeza. Al avanzar hacia su adolescencia, Chadwick enfrentó los desafíos típicos de la escuela secundaria, pero con su singular combinación de talentos en deportes y artes, navegó estos años con un sentido de propósito. Destacaba en la cancha de baloncesto, pero incluso entonces, su corazón estaba puesto en algo más profundo. Las artes lo llamaban, y Chadwick estaba listo para responder. La escuela secundaria fue un tiempo de crecimiento y descubrimiento para Chadwick. Continuó destacándose en los deportes, pero su lado creativo no podía ser ignorado.
se sintió cada vez más atraído por las artes, participando en obras de teatro escolares y escribiendo sus propias historias. Fue durante estos años que un evento trágico moldearía aún más su camino. Cuando un amigo cercano fue asesinado a tiros, Chadwick canalizó su dolor escribiendo una obra titulada Crossroads, que también interpretó. Esto fue más que solo un proyecto de secundaria. Fue una experiencia catártica que solidificó su deseo de seguir una carrera en la narración de historias, usando el escenario como su plataforma para explorar y expresar las complejidades de la vida. Después de la escuela secundaria, el viaje de Chadwick lo llevó a la Universidad de Howard, un lugar que jugaría un papel fundamental en su desarrollo como artista. Howard no era solo una escuela, era una comunidad de personas con ideas afines que compartían su pasión por las artes y su compromiso con la justicia social. Aquí, Chadwick se especializó en dirección, una elección que reflejaba su profundo interés en comprender cada aspecto de la narración, desde la palabra escrita hasta su actuación en el escenario o en la pantalla. En Howard, Chadwick encontró un mentor en la estimada actriz y directora Phylicia Rashad. Rashad reconoció el talento y el potencial de Chadwick, tomándolo bajo su ala y guiándolo a través de las complejidades del oficio. No solo le enseñó sobre actuación y dirección, le inculcó la importancia de la integridad y la autenticidad en su trabajo. Bajo su mentoría, Chadwick prosperó, participando en varias presentaciones que pulieron sus habilidades y profundizaron su comprensión de la forma artística. Una de las oportunidades más significativas durante el tiempo de Chadwick en Howard ocurrió cuando Rashad lo animó a él y a varios otros estudiantes a postularse para un programa de actuación de verano en la Academia Británica de Actuación Dramática en Oxford. Esta fue una oportunidad prestigiosa, pero para muchos de los estudiantes, incluido Chadwick, la carga financiera fue un obstáculo significativo. Entra Denzel Washington, un gigante de Hollywood con un corazón tan grande como su talento. Cuando Phylicia Rashad se acercó a Washington para pedir ayuda, él no dudó. De manera discreta y sin aspavientos, Washington cubrió los gastos para Chadwick y sus compañeros de clase, permitiéndoles aprovechar una oportunidad que de otro modo habría estado fuera de su alcance. Este gesto fue más que solo apoyo financiero, fue un acto profundo de fe en la próxima generación de artistas. Para Chadwick fue una experiencia que cambió su vida, una que amplió sus horizontes y profundizó su compromiso con su oficio. El tiempo pasado en Oxford, estudiando con algunos de los mejores en el campo, fue invaluable. No se trataba solo de aprender los aspectos técnicos de la actuación, sino de sumergirse en las ricas tradiciones del teatro y explorar las profundidades de lo que la narración podía lograr. Que con su tiempo en Howard y Oxford detrás de él, Chadwick estaba listo para conquistar el mundo. Su viaje a través de la educación había sido uno de crecimiento, descubrimiento y el apoyo inquebrantable de mentores que creían en su potencial. Fue un viaje que lo preparó para los desafíos y oportunidades que se presentaban, estableciendo las bases para una carrera que dejaría una marca indeleble en el mundo. Primeras luchas y descubrimientos en la carrera profesional. Cuando Chadwick Boseman dejó los confines familiares de la Universidad Howard y se adentró en las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, era un joven con grandes sueños, pero poca idea de los desafíos que le esperaban. Nueva York, con sus imponentes rascacielos y energía implacable, era un mundo alejado del entorno de apoyo de sus días universitarios. Aquí, él era solo otro actor aspirante, uno de muchos esperando una oportunidad en una ciudad que rara vez se detenía a notar. Recién salido de la universidad, Boseman se lanzó a la rutina, moviéndose por los circuitos de audiciones de la ciudad con una mezcla de esperanza y determinación. Pero la realidad de intentar triunfar en la industria del entretenimiento pronto golpeó con fuerza. Las audiciones a menudo terminaban en rechazos, con directores de casting buscando algo o a alguien más. Los papeles que sí llegaban a él eran pequeños, a veces solo unas pocas líneas, en programas donde era solo otro rostro en la multitud. Pero estos papeles menores, por frustrantes que fueran, eran importantes. Le enseñaron resiliencia,
el tipo que sería crucial en los años por venir. A pesar de los contratiempos, Chadwick no era de los que se rendían fácilmente. Sabía que cada pequeño papel, cada rechazo, era un paso adelante, una oportunidad para aprender y mejorar. Asumió papeles invitados en programas de televisión como Third Watch y Law and Order, papeles que estaban lejos de ser glamorosos, pero eran necesarios. Estas primeras actuaciones fueron pequeñas victorias en una batalla más grande, cada una ayudándole a construir su arte, pieza por pieza. No solo estaba esperando su gran oportunidad, se estaba preparando para ella, perfeccionando sus habilidades con cada oportunidad que se presentaba. Pero los talentos de Chadwick no se limitaban solo a la actuación. También era un narrador de corazón, y el teatro le proporcionó un lienzo diferente para explorar su creatividad. La vibrante escena teatral de Nueva York era el lugar perfecto para que él expresara su voz, no solo como actor, sino como escritor y director. Escribió obras como Hieroglyphic Graffiti, que profundizaba en la experiencia afroamericana explorando temas de identidad, cultura y la lucha por la justicia. No eran solo historias para entretener, eran reflejos del mundo que veía a su alrededor, un mundo que todavía lidiaba con el legado del racismo y la desigualdad. El trabajo de Chadwick en el teatro era más que un proyecto paralelo, era una parte fundamental de su trayectoria artística. Las obras que escribió y las historias que contó eran profundamente personales, arraigadas en su herencia y las lecciones que había aprendido al crecer. Eran una manera para él de dar voz a las experiencias de su comunidad, de llevar sus historias al escenario y eventualmente a la pantalla. A través de su escritura y dirección, Chadwick comenzó a labrarse un espacio en la industria, incluso mientras seguía enfrentándose al ajetreo diario de audiciones y pequeños papeles. Luego llegó un punto de inflexión, un papel que cambiaría la trayectoria de su carrera. En 2008, Chadwick fue elegido para la película The Express, un drama deportivo biográfico sobre la vida de Ernie Davis, el primer afroamericano en ganar el trofeo Heisman. Aunque el papel de Chadwick en la película no era el principal, fue significativo. Interpretando a Floyd Little, un compañero jugador de fútbol americano, Chadwick aportó profundidad y emoción al personaje, dejando una impresión duradera en quienes vieron la película. The Express no fue solo otro proyecto, fue una señal de que Hollywood comenzaba a reconocer su talento. El éxito de la película abrió puertas, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Chadwick sabía que la industria era voluble, que un papel no era suficiente para asegurar su lugar, pero The Express le había dado algo invaluable: exposición y credibilidad. Fue un peldaño, uno que llevó a más oportunidades y desafíos mayores. A medida que continuaba navegando en su carrera, Chadwick nunca perdió de vista sus raíces en el teatro. Continuó escribiendo y produciendo obras, siempre volviendo a los temas que más le importaban. Sus contribuciones al escenario eran tan importantes para él como su trabajo frente a la cámara. El teatro fue donde perfeccionó su arte, donde podía experimentar y asumir riesgos que no siempre eran posibles en el cine y la televisión. Y luego, después de años de persistencia, llegó el golpe de suerte que lo cambiaría todo. En 2013, Chadwick fue elegido para interpretar a Jackie Robinson en la película 42, un papel que definiría su carrera y lo catapultaría al centro de atención. Interpretar a Robinson, el primer afroamericano en romper la barrera de color de las grandes ligas de béisbol, fue más que un trabajo, era una responsabilidad. Chadwick abordó el papel con la seriedad que merecía, sumergiéndose en la vida de Robinson, estudiando sus comportamientos, su historia y la inmensa presión que enfrentaba. No se trataba solo de actuar, se trataba de honrar un legado. El 42 fue un éxito crítico y comercial, y la interpretación de Chadwick de Robinson fue aclamada como poderosa y conmovedora. Para muchos fue su primera introducción a Chadwick Boseman, y fue una actuación que dejó una impresión duradera. Hollywood finalmente había tomado nota y no había marcha atrás. Pero el éxito fue solo el comienzo. Chadwick pronto asumió otro papel icónico, esta vez como James Brown en la película de 2014 Get On Up. El papel de James Brown fue un desafío de otro tipo, requiriendo que Chadwick encarnara la personalidad descomunal del padrino del soul. Fue un papel exigente, tanto física como emocionalmente, que le exigió dominar el estilo único de baile y canto de Brown, así como su personalidad compleja.
Chadwick se entregó al papel con la misma dedicación que había mostrado en 42. Estudió las actuaciones de James Brown, su voz, sus movimientos y la vida turbulenta que lo había formado. El resultado fue una actuación eléctrica, cruda y llena de energía. Get On Up no fue solo una película, fue una demostración del increíble rango de Chadwick como actor. Había pasado de interpretar a un héroe deportivo a una leyenda de la música, cada papel llevándolo a nuevas alturas. Hacia el reconocimiento crítico que siguió a Get On Up, consolidó el lugar de Chadwick en Hollywood. Ya no era solo un actor, era una estrella, conocido por su capacidad de dar vida a figuras históricas complejas, con autenticidad y respeto. La industria reconoció su talento y empezaron a llegar ofertas para roles más significativos. A medida que la carrera de Chadwick seguía en ascenso, estos papeles sentaron las bases de lo que estaba por venir. Demostraron que podía llevar una película que podía aportar profundidad y humanidad a personajes que habían moldeado la historia de Estados Unidos. Estas actuaciones no fueron solo hitos en su carrera, fueron tributos a las vidas y legados de Jackie Robinson y James Brown, contados a través de la lente de un actor que comprendía el peso de sus historias. Las luchas iniciales, los rechazos y los papeles menores habían sido pasos que conducían a este momento. A Chadwick Boseman había llegado, no solo como actor, sino como una fuerza en Hollywood, listo para enfrentar lo que viniera. Su viaje estaba lejos de terminar, pero el camino ahora estaba claro, y el mundo finalmente comenzaba a ver de lo que era capaz. Al mirar hacia atrás, en esos primeros años de la carrera de Chadwick, está claro que cada lucha, cada contratiempo fue una parte crucial del viaje. Desde las salas de audición de la ciudad de Nueva York hasta las luces brillantes de Hollywood, la historia de Chadwick Boseman es de perseverancia, talento y un compromiso inquebrantable con su oficio. Él apenas comenzaba, pero ya había dejado una marca indeleble en el mundo: Black Panther y T'Challa. Cuando Chadwick Boseman fue seleccionado para interpretar a T'Challa, el icónico Black Panther, no fue solo otra decisión de casting en Hollywood. Este momento marcó el comienzo de algo extraordinario, un papel que no solo definiría la carrera de Boseman, sino que también remodelaría el panorama del cine. Marvel Studios había estado buscando al actor adecuado para dar vida a T'Challa, alguien que pudiera encarnar la fuerza, la sabiduría y la nobleza del personaje. Chadwick, con su profundo sentido del propósito y su intensidad tranquila, era el ajuste perfecto. El proceso de seleccionar a T'Challa estuvo lejos de ser simple. Marvel necesitaba un actor que pudiera cargar con el peso de ser el primer superhéroe negro en protagonizar su propia película en el universo cinematográfico de Marvel. Este papel era más que solo un rol en una película. Era un símbolo de representación, un faro para los afroamericanos que habían estado subrepresentados durante mucho tiempo en el género de superhéroes. El trabajo anterior de Chadwick, particularmente sus interpretaciones de Jackie Robinson y James Brown, ya había demostrado que podía dar vida a figuras históricas y complejas, con gracia y profundidad. Marvel sabía que habían encontrado a su T'Challa en él, pero Chadwick entendía la importancia de este papel más allá de la pantalla. Sabía que T'Challa no era solo un personaje, era un hito cultural. La responsabilidad de interpretar a T'Challa significaba más que recitar líneas y realizar acrobacias. Significaba cargar con las esperanzas y sueños de millones de personas que se verían reflejadas en un superhéroe por primera vez. Para Chadwick, este papel fue una oportunidad para mostrar la excelencia africana, para contar una historia que celebrara la cultura e historia negra de una manera que nunca antes se había hecho en Hollywood. Cuando Black Panther se estrenó en 2018, se convirtió en un fenómeno global instantáneo. La película no solo rompió récords de taquilla, también destrozó estereotipos y concepciones erróneas sobre películas lideradas por personas negras en la industria. Las audiencias de todo el mundo quedaron cautivadas por la historia de Wakanda, una nación africana tecnológicamente avanzada, oculta al mundo, y por T'Challa, su sabio y valiente rey. Pero el impacto de la película fue mucho más allá de su éxito financiero.
Black Panther se convirtió en un movimiento cultural, una celebración de la identidad y el patrimonio africano que resonó profundamente en personas de todas partes, especialmente en los afroamericanos. Para muchos, Black Panther fue más que solo una película, fue un símbolo de empoderamiento. La película ofreció una narrativa poderosa que desafió las representaciones típicas de África y de las personas africanas en los medios de comunicación principales. Presentó una visión de un mundo en el que los negros no solo eran compañeros o villanos, sino héroes y líderes, arquitectos de su propio destino. El éxito de Black Panther envió un mensaje claro. La representación importa, y cuando se hace bien, puede cambiar el mundo. En el corazón de la autenticidad de Black Panther estaba el compromiso inquebrantable de Chadwick Boseman para asegurar que T'Challa fuera una verdadera representación de la cultura africana. Una de las decisiones más significativas que tomó fue insistir en que T'Challa hablara con un acento africano. Para Chadwick, esto no era solo una elección estilística, era una cuestión de integridad. Creía que darle a T'Challa un acento americano o británico socavaría la autenticidad del personaje y las raíces culturales de Wakanda. Marvel inicialmente se resistió a esta idea, preocupados de que un acento africano pudiera alienar al público, pero Chadwick se mantuvo firme. Sabía que la voz de T'Challa necesitaba reflejar su herencia, su identidad como rey africano. No se trataba solo de autenticidad, se trataba de respeto. Respeto por el personaje, por la cultura y por las personas que se verían reflejadas en T'Challa. La insistencia de Chadwick valió la pena. El acento se convirtió en una característica definitoria del personaje de T'Challa, añadiendo una capa de riqueza y profundidad que resonó con audiencias en todo el mundo. Este compromiso con la autenticidad no se limitó a la voz de T'Challa. A lo largo de su carrera, Chadwick se dedicó a contar historias que honraran y enaltecieran la cultura afroamericana. Ya fuera representando héroes reales como Jackie Robinson o ficticios como T'Challa, abordó cada papel con el mismo nivel de cuidado y respeto. Entendía el poder de la representación, no solo en términos de visibilidad, sino en términos de precisión y verdad. El trabajo de Chadwick siempre fue más que solo entretenimiento. Se trataba de hacer una declaración, de crear arte que pudiera inspirar y empoderar. Pero incluso cuando la estrella de Chadwick ascendió a alturas globales, él permaneció profundamente privado, un hombre que cuidaba cuidadosamente su vida personal. La fama nunca pareció cambiarlo, continuó viviendo según los valores que le habían inculcado desde joven: humildad, integridad y un compromiso de usar su plataforma para el bien. Mientras el mundo lo conocía como T'Challa, el Pantera Negra, Chadwick mantenía su vida personal alejada de los reflectores, eligiendo enfocarse en su trabajo y en las causas que le importaban. Una de las relaciones más significativas en la vida de Chadwick fue con Taylor Simone Ledward, la mujer que se convertiría en su esposa. Los dos compartieron un vínculo profundo, uno que mantuvieron privado durante muchos años. Su relación estaba basada en el amor y el respeto mutuo, y eligieron vivir sus vidas lejos de las miradas indiscretas de los medios. En 2019 se casaron en privado, una decisión que reflejaba el deseo de Chadwick de mantener en privado y sagrado los aspectos más importantes de su vida. El compromiso de Chadwick de retribuir fue otro aspecto definitorio de su carácter. A pesar de su apretada agenda y las exigencias de su carrera, siempre encontraba tiempo para apoyar causas que eran importantes para él. La educación y el cuidado de la salud fueron dos áreas donde tuvo un impacto significativo. Comprendía la importancia de brindar oportunidades a la próxima generación, especialmente a los jóvenes afroamericanos que enfrentaban los mismos desafíos que él había superado. Ya fuera a través de becas, donaciones o simplemente asistiendo para apoyar eventos comunitarios, Chadwick siempre estaba dispuesto a echar una mano. Su filantropía no se trataba solo de firmar cheques, se trataba de marcar la diferencia en la vida de los demás. Sabía que su éxito no era solo suyo, era una culminación del apoyo que había recibido de mentores, familia y amigos a lo largo del camino.
y estaba decidido a retribuir, a usar su influencia para crear oportunidades para otros. La generosidad de Chadwick era tanto parte de su legado como su actuación. Era un reflejo de los valores que apreciaba, valores que lo guiaban tanto dentro como fuera de la pantalla. La batalla secreta con el cáncer de colon. En 2016, Chadwick Boseman recibió un diagnóstico que cambiaría el curso de su vida: cáncer de colon en estadio 3. Era el tipo de noticia que podría derrumbar a cualquiera, pero Chadwick, siempre resiliente, eligió un camino diferente. En lugar de dejar que el diagnóstico lo definiera, tomó la valiente decisión de mantenerlo en privado, contándoselo solo a los miembros más cercanos de su familia. Incluso aquellos que trabajaban estrechamente con él en Hollywood, aquellos que pasaban horas en el set con él, fueron mantenidos en la oscuridad. Esta era la batalla de Chadwick y él la libró con una fuerza silenciosa que decía mucho. Mientras el mundo continuaba celebrando su ascenso al estrellato, nadie podría haber adivinado la inmensa lucha que estaba soportando tras bambalinas. El hombre que interpretó a superhéroes en la pantalla libraba una guerra muy real y personal contra una enfermedad mortal. Sin embargo, a pesar del impacto físico que la quimioterapia y las múltiples cirugías estaban teniendo en su cuerpo, Chadwick nunca permitió que interfirieran con su trabajo. Abordaba cada papel con la misma intensidad y dedicación que habían definido su carrera, sin dejar entrever que algo estuviera mal. Es difícil imaginar la fuerza que debió requerir mantener un horario de trabajo tan agotador mientras luchaba contra el cáncer. Roles como T'Challa en Black Panther eran físicamente exigentes, requiriendo que Chadwick se sometiera a un entrenamiento intenso y realizara acrobacias que desafiarían incluso a los actores más saludables. Pero Chadwick estaba decidido. No solo interpretaba a un superhéroe, vivía como uno. A través del dolor y el agotamiento, se presentaba cada día listo para darlo todo, porque sabía cuánto significaban estos roles, no solo para él, sino para millones de fanáticos alrededor del mundo. La decisión de Chadwick de mantener su enfermedad en privado no fue para ocultarse del mundo, era para centrarse en lo que más le importaba: su trabajo, su legado y el impacto que podía hacer mientras aún tenía tiempo. No quería lástima ni trato especial, quería ser recordado por la fuerza de sus actuaciones, no por la batalla que estaba librando fuera de la pantalla. Y así continuó avanzando, llevando el peso de su enfermedad con una gracia y determinación que pocos podrían reunir. A medida que pasaron los años y su condición empeoró, Chadwick continuó desafiando las probabilidades. Filmó algunos de sus papeles más icónicos durante este periodo, incluidas sus actuaciones en Marshall, Day Five Bloods y Ma Rainey's Black Bottom. Cada película requirió una inmensa cantidad de energía y concentración. Sin embargo, Chadwick nunca flaqueó. Sus compañeros de reparto y directores se maravillaban de su compromiso, sin saber el increíble dolor que estaba soportando. Para ellos, él era simplemente el profesional consumado, siempre preparado, siempre dando 110%. No fue hasta después de su fallecimiento en agosto de 2020 que el mundo supo la verdad sobre la lucha de Chadwick contra el cáncer. La revelación fue recibida con conmoción e incredulidad, pero también con un profundo sentido de admiración. Aquí estaba un hombre que había enfrentado desafíos inimaginables, con un valor inquebrantable, que había continuado inspirando y elevando a otros, incluso mientras luchaba por su propia vida. La noticia de su enfermedad arrojó una nueva luz sobre sus actuaciones, haciéndolas aún más conmovedoras y poderosas. Uno de los homenajes más conmovedores vino de Denzel Washington, quien había sido mentor y partidario de Chadwick a lo largo de su carrera. Washington habló de la increíble fortaleza de Chadwick, elogiándolo no solo por su talento, sino por la valentía que mostró en sus últimos días. Vivió una vida plena, dijo Washington. Hizo muchas cosas, pero no dejó que nadie supiera por cuánto estaba pasando. Para Washington, Chadwick no era solo un gran actor, era un verdadero guerrero, alguien que había enfrentado la adversidad con una dignidad tranquila que será recordada por generaciones. Pero la fortaleza de Chadwick no solo era evidente en su trabajo, también brillaba en sus interacciones con los demás, particularmente durante sus visitas al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.
Incluso mientras luchaba contra el cáncer, Chadwick se tomaba el tiempo para visitar a niños que estaban luchando sus propias batallas contra la enfermedad. Estas visitas no eran solo una oportunidad rápida para fotos, eran momentos sinceros donde Chadwick se conectaba con los niños a un nivel profundo y personal. Los niños en St. Jude no veían a Chadwick como una estrella de cine, lo veían como un héroe, alguien que comprendía por lo que estaban pasando. Pasaba horas hablando con ellos, escuchando sus historias y ofreciendo palabras de aliento. Para estos niños, las visitas de Chadwick eran un rayo de luz en sus vidas, que de otro modo serían difíciles. Les brindaba esperanza, no solo a través de sus personajes en la pantalla, sino mediante su auténtica bondad y empatía. El impacto de estas visitas se extendía mucho más allá de las paredes del hospital. Para las familias y el personal de St. Jude, la presencia de Chadwick era un recordatorio del poder de la compasión, de cómo un solo acto de bondad puede marcar toda la diferencia en el mundo. Incluso en sus propios momentos de dolor, Chadwick pensaba en los demás, utilizando su plataforma para llevar consuelo y alegría a quienes más lo necesitaban. El legado de compasión de Chadwick Boseman es tan significativo como sus logros en pantalla. Nos mostró a todos lo que significa vivir con propósito, utilizar el tiempo que tenemos para marcar la diferencia en la vida de los demás. Sus visitas a St. Jude, su dedicación a su oficio y su silenciosa lucha contra el cáncer hablan de un hombre que entendía el verdadero significado de la fuerza. La vida de Chadwick fue un testimonio del poder del amor, la resiliencia y el impacto perdurable de un corazón compasivo. Las palabras finales de Denzel sobre Boseman. Cuando Denzel Washington habló sobre los últimos días de Chadwick Boseman, fue un momento que dejó a todos en un silencio atónito. Washington, conocido por su comportamiento sereno, compartió algo que había estado oculto para la mayoría de nosotros: la extraordinaria lucha silenciosa que Chadwick había estado librando. Su voz, normalmente tan firme, llevaba un peso de emoción imposible de ignorar. Al revelar la verdad sobre los últimos días de Chadwick, quedó claro que esto era más que solo un homenaje. Era una ventana al profundo respeto y admiración que sentía por un hombre que se había convertido en un hermano para él. Washington no solo habló de Chadwick como actor, habló de él como persona, un hombre que enfrentó su propia mortalidad con una gracia y fortaleza que pocos podrían comprender. Describió cómo Chadwick, a pesar del dolor y el agotamiento que acompañaban a su enfermedad, nunca lo dejó ver en el set. Trabajó incansablemente, ofreciendo actuaciones tan poderosas como siempre, incluso cuando su cuerpo estaba librando una batalla que nadie más podía ver. Las palabras de Washington pintaron el retrato de un hombre decidido a cumplir con su propósito sin importar el costo. A medida que Washington continuaba, la gravedad de su revelación comenzaba a hacerse sentir. El mundo había conocido a Chadwick Boseman como una figura fuerte y carismática que dio vida a personajes icónicos, pero ahora estábamos descubriendo cuán profunda era realmente esa fuerza. La revelación de que Chadwick había estado luchando contra el cáncer de colon en etapa 4 mientras filmaba algunos de los papeles más exigentes de su carrera fue realmente asombrosa. No solo continuó trabajando, sino que lo hizo con un nivel de dedicación y profesionalismo que pocos podrían haber alcanzado en tales circunstancias. Esta nueva información lo cambió todo. De repente, cada escena, cada momento que habíamos visto en la pantalla adquirió un nuevo significado. La fuerza y determinación que habíamos admirado en sus personajes no eran solo actuaciones, eran reales. Chadwick no solo estaba actuando, estaba canalizando su propia lucha, su propia voluntad de seguir adelante, a pesar de las dificultades. Quedó claro que el papel más grande de Chadwick Boseman no fue T'Challa o James Brown. Fue el papel que desempeñó en su propia vida como un hombre que se negó a dejar que su enfermedad lo definiera. El impacto de la revelación de Washington fue profundo. Obligó al público a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre Chadwick Boseman. Su legado, ya impresionante, ahora adquirió una calidad casi mítica. Aquí estaba un hombre que había soportado en silencio un dolor inimaginable, y lo había hecho con una determinación que dejó asombrados incluso a sus amigos más cercanos. La decisión de Chadwick de mantener su enfermedad en privado no se trataba de secretismo, se trataba de control. Quería ser recordado por su trabajo, por las historias que contó, no por la enfermedad que intentó y no logró quebrarlo. El homenaje de Washington fue más que una simple despedida.
fue un llamado a reconocer la verdadera profundidad del valor de Chadwick Boseman. Destacó cómo Chadwick había convertido lo que podría haber sido una historia trágica en una de triunfo. Había dado al mundo todo lo que tenía, hasta el final, y al hacerlo, estableció un estándar de valentía que inspirará a generaciones futuras. El legado de Chadwick Boseman no se trata solo de los papeles que interpretó, sino del impacto que tuvo en el mundo, un impacto que continúa sintiéndose en Hollywood y más allá. Su interpretación de personajes como T'Challa en Black Panther no solo entretuvo, sino que inspiró. Estos papeles mostraron a una nueva generación de actores negros que ellos también podían ser héroes, que sus historias merecían ser contadas en los escenarios más grandiosos. El trabajo de Chadwick se ha convertido en un modelo de cómo Hollywood puede y debe contar historias sobre vidas negras, con dignidad, autenticidad y respeto. La influencia de la carrera de Chadwick se puede ver en la forma en que Hollywood está comenzando lentamente a aceptar voces e historias más diversas. Sus papeles impulsan la industria hacia adelante, desafiando normas anticuadas y abriendo puertas para futuras generaciones de actores de color. Pero el impacto de Chadwick no se limitó a la pantalla. Su vida fuera de las cámaras fue igualmente influyente, especialmente en el ámbito de la educación y la filantropía. Tras su fallecimiento, se establecieron numerosas becas y subvenciones en su nombre, reflejando su compromiso de devolver a la comunidad. Chadwick siempre había entendido la importancia de la educación. Después de todo, fue una beca la que le permitió asistir al programa de verano de actuación de Oxford gracias a la generosidad de Denzel Washington. Ahora, a través de estas becas, el legado de Chadwick continúa empoderando a jóvenes artistas, dándoles las oportunidades que necesitan para seguir sus pasos. Pero el legado de Chadwick no se trata solo de la educación o de los papeles que interpretó. Se trata de lo que él representó. Se ha convertido en un ícono cultural, un símbolo de fuerza, resiliencia y excelencia. Para muchos, Chadwick Boseman es la encarnación de lo que significa superar la adversidad, mantenerse firme ante los desafíos y hacerlo con gracia y humildad. Su trabajo, particularmente en Black Panther, ha tenido un impacto duradero en la representación afroamericana en los medios, ofreciendo un poderoso contranarrativo a los estereotipos que han aquejado a Hollywood durante mucho tiempo. La influencia de Chadwick Boseman se sentirá durante generaciones. No solo entretenía, cambió la forma en que las personas se ven a sí mismas y su potencial. Su legado es de inspiración, un recordatorio de que la grandeza no se trata solo de lo que logras, sino de cómo lo logras. A través de su trabajo, su filantropía y su increíble fortaleza personal, Chadwick Boseman ha asegurado que su nombre perdurará, no solo como un gran actor, sino como un verdadero héroe.